Reflexiones bíblicas. Un alimento para el alma. Con el pastor y evangelista Luis Rincón. Devocional. El Salmo 91, segunda parte. Hablaba en el día anterior sobre Esteban y su notaria prédica a los sacerdotes y líderes religiosos, en el cual presentó a Dios como el Altísimo. En esta segunda parte hablaremos acerca que durante las angustias de la vida, el Salmo 91 nos hace la invitación de habitar seguros y confiados al abrigo del Dios Altísimo, sobre el cual no hay nadie y al cual ninguna circunstancia le toma por sorpresa. Nada, sí, nada se le sale de control. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Dice morará. La palabra morará es similar a la palabra habita, que ya analizamos cuando se nos hizo la invitación de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero ahora se nos promete sombra a aquellos quienes moran bajo el Omnipotente. La palabra morará en el hebreo significa pasar la noche, hospedarse o detenerse en un mismo lugar. Y acá se vuelve a enfatizar el hecho de que deberíamos de estar constantemente, permanentemente recurriendo a Dios en todo tiempo, en las buenas, en las malas. Siempre debemos acudir para que así mismo podamos morar juntamente con el Dios Todopoderoso. ¡Qué privilegio tan grande! Nadie lo tiene, sino los hijos de Dios únicamente. Así que Dios quiere que habitemos, no solamente un día, no. El hecho de que nosotros estemos aquí en la tierra no quiere decir que hay momentos en que uno quisiera volver atrás. Pero el Señor nos dice que permanezcamos allí. Que no solo sea cuando estamos pasando por situaciones críticas en nuestra vida. No sea la razón por la que estemos buscando el abrigo y la sombra de Dios. Sino que esto debería de ser 24 horas al día y 365 días al año. Mis amados hermanos, Dios quiere que habitemos y moremos en su presencia y que no nos retiremos de allí, porque Él nos ha ofrecido salvación y vida eterna, perdón y liberación de nuestros pecados. Bajo la sombra. Las pruebas en ocasiones sentimos que nos queman como el sol abrasador en su cenit al mediodía. Lo que buscamos es la sombra. Esta es una manera en la que comúnmente se habla de Dios y de la sombra que Él da a su pueblo. En forma literal, el Dios de Jacob le dio sombra a su nación al manifestarse ante ellos en una nube. Les daba también sombra durante el día del calor del sol brillante. En la noche fría les daba calor al presentarse en aquel fuego. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a permanecer siempre bajo la sombra de Dios. Es el lenguaje figurativo, es tomado del ave que refugia a sus polluelos debajo de sus alas. Nos habla de un lugar de protección, seguridad y cercanía. Eso y mucho más podemos encontrar en nuestro Dios. Por eso en el Salmo
17:8 nos dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué hermoso cómo el salmista se expresa para permanecer allí a la sombra del Omnipotente. Aleluya. Amados hermanos, dice el Salmo 36:7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 57:1 dice: en la sombra de tus alas me ampararé. En el Salmo 63:7 dice: en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 121:5 dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Si el sol te está pegando, ampárate en Dios. Él te dará sombra. Sí, la sombra del omnipotente y todopoderoso Dios. Así que llegamos al segundo nombre de Dios en el versículo. Es omnipotente, o sea que todo lo puede. Nada, por más grande que sea, puede limitar su poder. Es el hermoso nombre en hebreo Shaddai. El Altísimo nos da abrigo, el Omnipotente nos da sombra. En estos tiempos confiemos en Jehová nuestro Dios, en el Todopoderoso y Señor y Salvador Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento Dios le prometió a Abraham una numerosa descendencia. Y a pesar de que su esposa era avanzada en edad y su matriz estaba muerta, no solamente se lo prometió, pero también se lo cumplió. El Dios que promete tiene el poder ilimitado de cumplir todo lo que Él dice. ¿Habrá alguna cosa imposible para mí? El Señor dice: pedid, buscad y llamad. Mis amados hermanos, ¿pueden creer que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Podemos creer que Jesucristo es el mismo hoy y siempre? Entonces, si así es, debemos permanecer siempre, las 24 horas del día, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Él puede, sí, Él puede proveer para nuestra familia. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. No solamente Él puede proveer, Él puede protegerte de desgracias de la naturaleza, accidentes, pandemias, de enemigos ocultos y de todo plan diabólico y satánico que esté atentando contra nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía. Mis amados hermanos, escucha en esta hora a Dios, quien te dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi amado hermano y amigo, Dios no te fallará. Acércate a Él y dígale: yo quiero habitar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. ¿Qué debo de hacer? Y el Señor te va a decir: dame, hijo mío, tu corazón para que yo pueda morar en ti. Sea Dios bendiciendo su vida y la de cada uno de ustedes hoy y siempre.